Desde hace 40 años, científicos y estudiosos del fenómeno OVNI están recibiendo extrañas comunicaciones mediante las cuales se les da información sobre una presunta civilización muy avanzada que existiría en un lejano planeta al que denominan Numu. Según esos escritos, los tripulantes de sus naves llegaron a la Tierra en la década de los 50 y viven ocultos entre nosotros haciéndose pasar como ciudadanos comunes. El matemático francés Jean-Pierre Petit dice que su ciencia es asombrosa y que a ella se deben muchos de nuestros avances. En 1968, en su viaje a la Luna, la nave Apolo 7 hizo algo que hasta ese momento parecía imposible para el hombre. Abandonó la órbita terrestre y se internó en el cosmos. Envió, entonces, una fotografía que hizo historia y que luego se reproduciría millones de veces. En ella se veía por primera vez el planeta Tierra en su deslumbrante tonalidad. Era una pequeña esfera celeste flotando en la nada. Su desamparo resultaba abrumador y su fragilidad producía espanto. Lo peor de todo es que mediante esa imagen era imposible sospechar, como diría Borges, el rumor de sus lenguas y el pavor de sus mitologías. En la negrura del cosmos parecíamos apenas una mota de polvo cristalizado. Lo mismo ocurre ahora cada vez que los astrónomos enfocan sus telescopios hacia una débil estrella llamada Wolf 424, situada a 14,437 años luz. Es una insignificante lucecita clavada en el cielo, huérfana de toda relevancia. Al verla así es imposible sospechar algo acerca de su cosmogonía. Sin embargo, una extraña historia asegura que alrededor de ella gira un planeta invisible llamado Uno, muy frío y habitado por una raza de seres inteligentes que han alcanzado un altísimo grado de civilización tecnológica. Se dice, también, que han desarrollado naves impulsadas por energía electromagnética que les permite viajar a través del universo sin tener en cuenta el tiempo tal cual lo conocemos nosotros. Según afirman algunos estudiosos que han investigado el tema, los humitas llegaron a la Tierra en 1950, y desde entonces viven ocultos entre nosotros e, incluso, han adoptado la forma humana para pasar inadvertidos. En realidad, la crónica de cómo los supuestos humitas habrían revelado su presencia en la Tierra arranca mucho más tarde, a comienzos de 1966, cuando un conocido ovniólogo español, el periodista y escritor Fernando Sesma Manzano, recibió un mensaje telefónico para anunciarle que ese mismo día una persona le llevaría varias imágenes para que él las examinara. El desconocido le dijo que se llamaba Dein 98 y que provenía de otro planeta. Sesma creyó que alguien le estaba jugando una broma. 2 horas después, sin embargo, tocaron a su puerta y le entregaron un sobre cuyo contenido debía examinar y luego devolver al mismo mensajero. Se trataba de una serie de fotografías en las cuales se veían, en forma tridimensional, máquinas insólitas, objetos desconocidos y una vista de lo que podía ser una misteriosa ciudad trazada con una geometría que no era terrestre. Había rascacielos muy extraños y planos que parecía flotar en algún fluido viscoso e invisible, lo cual le otorgaba inusual coherencia al conjunto. Los edificios no tenían principio ni fin y se desvanecían inadvertidamente. Parecían escapados de algún grabado del arquitecto Giovanni Battista Piranesi o de las ilustraciones terribles de un relato de Tolkien. A la mañana siguiente, Sesma Manzano recibió lo que luego se dio en llamar primer encuentro humita. Era un largo relato en el que los humitas le explicaban cómo era su mundo y describían su lenguaje. Pero nada decían acerca de sus intenciones. Le pedían, eso sí, que no diera a conocer ese mensaje a nadie. A partir de esa primera comunicación, decenas de científicos y ovniólogos de todos los países comenzaron a recibir inquietantes documentos humitas, que terminaban con el mismo pedido de reserva y discreción. Estos mensajes, escritos con un mismo estilo y firmados de idéntica manera, como ya se verá, provenían de diversas partes del mundo y contenían una gran cantidad de información científica desconocida. Así, poco a poco, se pudo reconstruir la historia del anunciado planeta Humo y la presunta llegada de los humitas a la Tierra. Según el matemático francés Jean-Pierre Petit, director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, muchos de sus trabajos teóricos sobre el plasma y la energía magneto-hidrodinámica, MHD, fueron inspirados por los relatos humitas.
Petit sospecha, también, que el científico ruso Andrei Sájarov, premio Nobel de Física, conocía ciertas comunicaciones humitas sobre mecánica de los fluidos y que debió trabajar sobre ellas cuando elaboró algunas de sus más célebres teorías. Aunque muchos de los llamados documentos humitas han sido destruidos o se han extraviado, una recopilación de las comunicaciones primigenias le permitió al Dr. Juan Miguel Aguirre Ceberrio, de la Universidad de Madrid, publicar 3 tomos de cartas y documentos de procedencia humita, ordenados temáticamente. La primera edición de esa obra extraterrestre data de 1985. Se calcula que en 1995 ese material se habría duplicado. Aunque poco a poco los envíos se fueron haciendo más espaciados, crecieron en extensión. La última comunicación recibida por el profesor Petit, en noviembre de 1995, ocupaba 213 cuartillas mecanografiadas y trata de física cuántica y de las posibilidades de producir antimateria en un acelerador de partículas. Está redactada en inglés. Nadie se explica de dónde proviene semejante torrente de información acumulada a lo largo de 30 años. Incluso, algunos creen que sus autores son, en verdad, seres inteligentes venidos del planeta Humo, que gira en torno a la estrella Wolf 424. Otros aseguran que se trata de una broma gigantesca armada por alguien que quiso tomarle el pelo a Sesma Manzano en aquel lejano 1966. Como todo le salió bien, habría ampliado el círculo de sus destinatarios, remitiendo sus mensajes a los más crédulos ovniólogos de todo el mundo. Otros, los menos, aseguran que fue un ensayo de la CIA para perfeccionar ciertas técnicas de manipulación de masas. Y que una vez lanzado, el experimento, cuyo nombre en código sería Red Castle A4L, siguió desarrollándose con una dinámica propia, que aún sigue en marcha. Nadie, en todo caso, pudo aportar las pruebas suficientes para respaldar estas opiniones tan disímiles. De ese modo, el asunto Humo se ha convertido en un caso apasionante, donde cada ficha encaja con otra y un dato se complementa con otro, como un rompecabezas infinito y perfecto. Lo fascinante en este tipo de fenómenos es que nada puede ser probado ni negado. Si se trata de una broma, es, por lo menos, francamente desmesurada. Fernando Sesma Manzano murió en 1982 y nunca dejó de recibir informes de los supuestos habitantes de Humo. Es cierto que al primer bromista pudieron agregarse otros, que habrían seguido el juego aceptando reglas que no estaban escritas. Pero la coherencia estilística de los documentos pareciera señalar a un mismo y único autor. Lo de la CIA no resiste el menor análisis, pues nada explica o permite suponer por qué se eligió a un grupo de ovniólogos madrileños cuando aún vivía Francisco Franco y España parecía alejada de toda modernidad para realizar una experiencia cuyo objetivo tampoco se vislumbra. Queda, por último, la inquietante posibilidad de que los documentos sean auténticos y que hayan sido escritos, en verdad, por seres llegados a la Tierra desde un lejano y frío planeta desconocido. Esto, claro está, pertenece ya al dominio de la imaginación. Si se cree en los ovnis, no hay por qué dudar de que los humitas estén entre nosotros. De todos modos, la saga que cuenta el arribo de estos alienígenas a nuestro planeta es fascinante. Según dicen los documentos, todo empezó en la primera semana de febrero de 1934, cuando un barco de bandera noruega navegaba por aguas del Golfo de Terranova. A bordo iba un grupo de científicos para realizar algunos experimentos de comunicación a larga distancia por medio de la reflexión de ondas de radio en la ionosfera. Un tren de ondas hertzianas usadas en la prueba habría cruzado la ionosfera, perdiéndose en el espacio con resultados imprevisibles. 14 años después, dicen las primeras crónicas humitas recibidas por Sesma Manzano y su grupo, esas ondas fueron captadas por científicos del planeta Humo, los cuales comprendieron que se trataba de una señal inteligente, distinta al confuso ruido galáctico. Esa afirmación resulta curiosa. A fines de la década de los 80, la NASA llevó a cabo un programa de escucha del cosmos, el ya famoso SETI, para tratar de captar las señales de comunicación de seres extraterrestres. Dicho programa no tuvo éxito. Pero asombra saber que, según una carta escrita a mediados de la década de los 60, los supuestos humitas hayan llevado a cabo un proyecto similar en su planeta, coronado por el éxito. ¿Ciencia ficción?
Si así fuera, se trataría de algo fantástico, digno de la imaginación de algún nuevo Julio Verne. En otra de sus cartas, los sagaces y bullizos humitas dicen que en enero de 1949 del calendario terrestre, una flotilla de 3 naves, con 6 tripulantes en cada una, partió de Humo rumbo a nuestro sistema solar. Primero exploraron Neptuno y pronto comprendieron que las comunicaciones que habían recibido provenían de ese pequeño planeta azul al que llamamos Tierra. El 28 de marzo de 1950, a las 4 de la mañana, las 3 naves humitas, según la crónica llegada a manos de Sesma Manzano y del ingeniero Enrique Villagrasa, otro de los integrantes del Grupo de Madrid, aterrizaron en un sitio desolado, situado a 13 kilómetros de la ciudad francesa de Digne y a 8 de la aldea La Javie, cerca de la frontera con Suiza. De acuerdo con documentos recibidos por el comisario Dionisio Garrido y la funcionaria de la Embajada de Estados Unidos Alicia Araujo, esos primeros tripulantes se multiplicaron en la Tierra, adoptaron por mutación la forma humana y ahora ya resulta imposible precisar su número. Los escritos, que al principio eran firmados por Deguin 98, hijo de Deguin 97, comienzan a ser rubricados por un supuesto gobierno general de Humo, circunstancia que se repetirá invariablemente hasta las comunicaciones más recientes. El 27 de mayo de 1967, una carta humita anunció a varios ovniólogos españoles la llegada de algunas de sus naves. Señalaba que una de ellas descendería cerca de la localidad de San José de Valderas. Pocos días después de la fecha señalada, un periódico español difundió varias fotografías tomadas por un aficionado anónimo que las hizo llegar a la redacción. En ellas se advierte un platillo volador con el signo que usan los humitas para sellar sus misivas. Una especie de letra H con los brazos curvados hacia afuera y cruzada por una raya perpendicular. Un segundo fotógrafo, llamado Antonio Pardo, le envió a Sesma Manzano una secuencia de esa misma nave pero tomada desde una perspectiva distinta. Otro grupo de testigos dijo haber visto descender el aparato en Santa Mónica, cerca de Valderas. Cuando levantó el vuelo, un muchacho recogió en el lugar un trozo de metal y una placa de un material desconocido, de color verde. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España sometió esos dos objetos a un minucioso análisis y concluyó que se trataba de un tubo de níquel de 99% de pureza y que la película plástica era polifluoruro de vinilideno, muy resistente a la tracción y a las altas temperaturas. Eran, sin duda, materiales aeronáuticos. En abril de 1967, Alicia Araujo recibió un informe de 23 páginas donde se revelan ciertos rasgos de los humitas y algunas de sus costumbres. En Humo, dice esa comunicación, se habla un solo idioma, pero la gente usa 2 lenguajes distintos para comunicarse entre sí. Por lo general, emplean la vía telepática, pues los humitas tienen un aparato de fonación muy débil, que necesita la amplificación. Por esa razón, los primeros humitas que adquirieron forma humana debieron someterse a una pequeña operación en la glotis para poder hablar normalmente. No obstante, aún oís voces monótonas y sin ninguna inflexión. En 1968, el escritor Antonio Rivera, autor de varios bestsellers, publicó un libro en el que analizó el avistamiento de Valderas. Desde ese momento, la historia de los humitas se divulgó masivamente y se hizo conocida en todo el mundo. Rivera se convirtió en el principal receptor de los documentos Humo. Estos comenzaron a ser cada vez más científicos y a tener un gran contenido tecnológico. Explicaron, por ejemplo, cómo eran sus naves interplanetarias, a las que ellos llaman Oahuleauehuaem, y que son capaces, aseguran, de recorrer distancias interestelares en poco tiempo, pasando de uno a otro marco tridimensional. La cabina para los tripulantes, dicen, es de forma toroidal y flota libremente en una cavidad más grande sostenida por electroimanes. Es el mismo principio de los modernos trenes japoneses y alemanes que utilizan la suspensión magnética para desplazarse en el aire sin tocar las vías. En los periodos de gran aceleración, la cabina de las naves se llena de una masa gelatinosa que protege a los tripulantes contra cualquier peligro. Durante el viaje, los humitas usan un traje espacial hecho con una membrana compuesta e inteligente que no toca nunca la epidermis del viajero. Varios años después de esa descripción, la NASA ensayó con éxito un traje de estas características.
A pesar de que era operativo, resultaba muy costoso y se suspendió su producción. Los escritos también revelaron parte de la historia del planeta Humo. Uno de sus informes describe una civilización armónica, esencialmente humanista, que se parece al paraíso perdido de Milton. Si bien le dan una importancia enorme al desarrollo de la ciencia, la subordinan siempre a las necesidades de la gente. Pero eso dicen, no siempre fue así. En los tiempos primitivos, los humitas adoraban a su dios supremo al que denominaban Woa, generador, de una manera caótica e individual, lo cual se reflejaba en una desordenada organización social. Esto se superó con el desarrollo de la ciencia, que impuso el orden. Pero la reverencia por lo científico también desató una feroz dictadura. Citan el caso de Le-456, hija de Na-312, que poseía un alto grado tanto de sabiduría como de crueldad. Conquistó el poder gracias a su extraordinaria inteligencia y aseguraba que en ella habitaba el cerebro de Woa, razón por la cual era infalible. Sostuvo que el fin último de Humo era la investigación e impulsó la ciencia por encima de cualquier otra disciplina. Quienes no alcanzaban un nivel de comprensión científica suficiente pasaban a integrar las colonias de los trabajadores esclavos. En una de ellas vivía un hombre llamado Humowa, que se rebeló contra la dictadura y pregonó la armonía social. Sus doctrinas crecieron rápidamente y el gobierno de Le-426 fue finalmente derrocado. El planeta conoció un largo periodo de caos, pero salió fortificado de él. A partir de entonces hubo armonía, lo que les permitió alcanzar el alto grado de civilización de que disfrutan. Esto, a grandes rasgos, es lo que explican los documentos humitas. Ignacio Danaude publicó en 1982 un exhaustivo listado de los informes humitas, que tiene hoy en día más de 3.600 entradas. Una decena de libros se refiere a la presencia de los humitas entre nosotros y otros tantos analizan sus escritos científicos. El ingeniero Juan Domínguez Montes, por ejemplo, editó en 1983 el Pluricosmos, una difícil obra dedicada a los informes cosmológicos de Humo, y el matemático francés Jean-Pierre Petit escribió en 1991 Le Mystère des Humites para la colección Los Caminos de la Ciencia, de la editorial Alvin Mitchell, donde arriesga la siguiente teoría. Los documentos Humo tienen el propósito de hacer progresar la ciencia en nuestro planeta, sugiriendo líneas de investigación y procedimientos que de otro modo nunca abordaríamos o lo haríamos mucho más tarde. En fin, la historia de los humitas es uno de los misterios más impenetrables de nuestro tiempo. Por una parte, representa la ilusión de los hombres de vivir en un mundo más equitativo, donde la ciencia sirva realmente para el progreso de la humanidad y, por otro, nos pone ante el espejo del cosmos en donde podríamos encontrar todo lo que imaginemos.